Claudia Goldin fue la ganadora del Premio Nobel de Economía 2023 por sus investigaciones sobre la brecha de género en el mercado laboral. Es apenas la tercera mujer que ganó un Nobel de Economía en la historia. En sus estudios describió cómo las mujeres tienen mucha más carga de tareas hogareñas en sus familias y esto les impide avanzar en el mercado laboral. ¿Quién te llevaba a la escuela? ¿Quién te ayudaba con la tarea? ¿Quién limpiaba y cocinaba en tu casa? ¿Quién te llevaba a vacunarte? Todas estas tareas de cuidado demandan tiempo, dedicación y energía. Y en la gran mayoría de los casos son las mujeres las que se encargan de ellas, lo que impacta en sus trabajos. ¿Cómo lo hacen? Sí, como escuchaste. Los estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral le valieron el Nobel de Economía a esta investigadora. Y es que para hablar de trabajo e igualdad de oportunidades hay que abordar necesariamente este tema, que no compete a una sociedad en específico, sino que es una problemática reconocida a escala global. De hecho, y pese a los grandes esfuerzos para incrementar la participación laboral de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, en Cuba existe una brecha de género en el empleo que tiende a aumentar. Un fuerte componente cultural machista que asigna a ellas ocupaciones típicamente femeninas o en sectores menos productivos se combina con el tiempo que dedican las cubanas a las tareas de cuidado y administración del hogar. En esta nueva edición de La Nota, te proponemos dar una mirada al empleo femenino en Cuba. ¿Qué características tiene? ¿Por qué se comporta de esa manera? ¿Qué nos indican las cifras? ¿Por qué más hombres que mujeres se dedican al empleo formal? ¿Por qué esta brecha se hace más grande en las zonas rurales? ¿Por qué en el sector privado, donde se concentran los mayores ingresos, las mujeres son minoría, trabajan en las áreas menos remuneradas y casi nunca son propietarias? Para responder a estas interrogantes, consultamos información ofrecida a CEMLAC por varias expertas y te traemos, como siempre, algunas historias en primera persona. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, CEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Los cambios más drásticos que realmente repercutieron como tal en el contexto hogareño fue que de cierta manera, en un momento determinado, a mí me tocaba hacer todas las labores del hogar. Hoy el contexto es distinto, porque hoy nos repetimos la tarea, se cocina, se lava, se plancha y no es solamente mamá, es el núcleo familiar como tal. Y eso te estimula porque me ha permitido a mí como mujer desarrollar mis capacidades y habilidades en un sistema empresarial que es el que dirijo. Me fui a vivir con él después del aborto, me fui a vivir con él. Quedé embarazada de mi primera hija a los 18. Y bueno, me quedé como ama de casa, pude terminar mi 12 grado, pero no pude continuar con los estudios porque tenía que cuidar a la niña, tenía que cuidar a mi esposo. Hay una barrera real para que la mujer se inserte en el sector privado, también en algunos sectores estatales, sobre todo por la red de cuidados que prácticamente no existe y la poca que hay es muy cara. Según la última encuesta nacional de ocupación, ENO 2022, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, los hombres cubanos tienen más presencia en trabajos formales que las mujeres.
exactamente un 61,8% frente a un escaso 38,2% para ellas. La socióloga Iliana Benítez Jiménez, profesora del Centro de Estudios Demográficos CEDEN de la Universidad de La Habana, tiene una explicación. El factor principal detrás de esta brecha es la cultura. Estamos hablando específicamente de cómo persiste esta herencia machista que ha asignado a las mujeres los roles del espacio doméstico y a los hombres los del espacio público, explica la especialista en entrevista con Semlac. Si bien el acceso de las mujeres al empleo remunerado ha sido un logro en el contexto cubano, patente después del triunfo de la revolución a partir de políticas encaminadas a ello y explícitas, no se ha logrado eliminar aún esa barrera cultural, precisa Benítez Jiménez. Yo vengo de una familia muy conservadora, donde la mujer es la que atiende a los hijos, donde la mujer es la ama de casa y el hombre es el que sale a trabajar. Yo veía diariamente a mi mamá levantarse temprano, atendernos a nosotros, atender a mi papá cuando llegaba del trabajo, tener la comida hecha, la ropa limpia, todo en la casa. Mi casa era un crisol. Y mi papá a veces me metía el día entero sin verlo, porque estaba trabajando, incluso a veces días, porque se iba a trabajar. Siempre nos criaron de esa manera, a pesar de que mi mamá también ponía a mi hermano a hacer algunas labores domésticas, pero realmente incitaba más a las hembras a llevar ese método de vida de la ama de casa, de cuando yo tuviera mi casa, mi pareja. En Cuba, a diferencia de otros países, la baja participación de las mujeres en el empleo no se debe a la falta de calificación. Precisan varias investigaciones sobre el tema. Esta contradicción se explica por el impacto del costo de oportunidad. ¿Cuánto me cuesta entrar en el mundo laboral? ¿Es beneficioso para mí? ¿Cuánto realmente me retribuye? De acuerdo con Benítez Jiménez, mientras que para muchas mujeres trabajar y ser profesionales es un sueño o meta a alcanzar, para otras la realización personal todavía se encuentra en el ámbito doméstico o en empleos que no les brindan autonomía y empoderamiento, sino que se ven como una forma de ayudar al hombre a mantener a la familia. Al tener 4 niñas, me ha costado muchísimo trabajo encontrar trabajo, valga la redundancia. Casi nadie me acepta. En cuanto digo que tengo 4 niñas, todo el mundo pone el grito en el cielo, porque en qué tiempo voy a atender a mis hijas y en qué tiempo voy a trabajar, y que si siempre voy a estar con problemas de que si esta niña, que si la otra, que si se enfermó, que si aquella. Y realmente he tenido que hacer muchas cosas que no me han gustado para poder subsistir y para poder mantener a mi familia. Y por supuesto, ahora mismo estoy soltera, por ejemplo, soy madre soltera y no tengo ningún hombre, ni quiero depender de ningún hombre, porque ellos están hoy, pero mañana no están. Y realmente yo me siento lo suficientemente capaz física y psicológicamente para poder hacer cualquier tipo de trabajo. Yo realmente veo muy mal que una tenga que limitarse a tener una familia y escoger entre una familia y tener un buen trabajo, por así decirlo. Bueno, yo soy pluriempleada casi desde que me gradué, porque al mismo tiempo que cumplí el servicio social, daba clases en la universidad. Tuve esa posibilidad de categorizarme, la cual me tuvieron mis compañeros que se quedaron en la universidad por medidas de aquel entonces. Y desde entonces casi siempre he estado dando clases hasta que en 2016 decidí dar el paso y quedarme en la universidad de manera permanente. Y entonces cambié completamente la estructura del pluriempleo, porque ahí ya el pluriempleo se convirtió en una manera, al poder tener horario abierto en la universidad como profesora, investigadora, de poder complementar los ingresos económicos. Antes, los salarios, como sabes, el poder de compra era bajísimo y lo hacía más que todo por amor a la enseñanza. Pero después con los cambios de salario que hubo, a partir del reordenamiento se convirtió en una opción más atractiva y el sector privado además, con unos salarios mucho más altos que el estatal, se convirtió en una manera con la inflación de poder llegar a fin de mes. Y te puedo contar que
Las ventajas es que, bueno, aparte de la económica, me permite retroalimentarme e implementar muchas de las cosas en las que trabajo. Primero me permiten conectarme a la práctica, pero igualmente traslado esas experiencias a las investigaciones, porque yo asesoro negocios y al mismo tiempo esa experiencia la inyecto en las investigaciones porque me permite ubicarme mejor en el lugar de los objetivos de investigación, de los actores económicos que investigo. Las investigaciones indican que en Cuba existe una diferencia significativa en el empleo según el sexo y la zona de residencia. Las mujeres se incorporan menos al trabajo remunerado en las zonas rurales en comparación con las zonas urbanas. En estas últimas, la diversidad de oportunidades laborales es mayor, lo que brinda más posibilidades tanto para hombres como para mujeres, dependiendo de su formación y capacitación. Sin embargo, en las zonas rurales, las opciones laborales se limitan más al sector productivo agropecuario, históricamente considerado como un espacio masculino. Las mujeres rurales trabajan, pero muchos de estos empleos no son reconocidos ni remunerados adecuadamente. A menudo se considera que están brindando ayuda familiar no remunerada o trabajan temporalmente sin formalizar la relación laboral, lo que no se refleja en las estadísticas. Según el Cuarto Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2021, las mujeres representan alrededor del 16% de las personas que han recibido tierras en usufructo entre 2007 y 2020, y solo son el 32% de las propietarias de las tierras. En las zonas rurales, solo 26 de cada 100 mujeres en edad laboral están empleadas o buscan empleo, según el mismo informe. Mi nombre es Yoleisis Hernández, yo soy del municipio de Habana del Este, de Campo Florido específicamente, y soy campesina. De trascendencia, mis padres, abuelos, tatarabuelos, y si sigo averiguando, yo creo que por ahí vaya todo el mundo es campesino. No asumí la finca ni mi posición como campesina hasta hace muy poco tiempo. Como todos pueden entender y los que son aquí cubanos entienden perfectamente que el campo es de hombres. Era de mis abuelos, eran los responsables de la tierra, de cultivarla, los decisores de la finca. Habían tíos, habían primos, jamás pensé, ni soñé que la finca fuera en algún momento mi responsabilidad, mi decisión, que estuviera en mis manos. O sea, decidí qué se iba a sembrar, qué se iba a hacer. Yo me casé, vine para acá para la ciudad, 25 años, la finca era de vacaciones, ajena, pero la vida da vueltas y es irónica que tantos tíos, tantos primos, hermanos, de pronto no quedó nadie. La vida se lo fue llevando y quedó en mis manos la decisión de qué se iba a hacer con la finca. Y me costó muchísimo asumir que fuera mía la decisión de lo que se hacía en la finca, de lo que se iba a producir en la finca, de lo que queríamos como proyecto futuro lograr con la finca. Sí se puede. No podemos seguir poniéndonos en segundo plano. Tenemos una sola vida y tenemos que ser responsables de nuestra vida y tenemos que ser protagonistas de nuestra vida y no dejarle la decisión a los demás porque creemos que saben más, que están más preparados. Nadie sabe lo que es mejor para uno que uno mismo. Y eso lo aprendí en ese momento que tuve que tomar esa decisión de asumir la responsabilidad de la finca yo. Varios estudios de caso revelan que muchas mujeres que son propietarias o usufructuarias de tierra no participan en su gestión. Y este papel recae en los hombres de la familia, padre, esposo, hijo o hermano. En ocasiones, esto se convierte en una estrategia familiar para ampliar la propiedad o el usufructo, pero no genera un empoderamiento real. Además, aunque las mujeres en Cuba tienen derecho a heredar tierras, la legislación actual tiene sesgos de género al depender del principio la tierra es para quien la trabaja. El Decreto Ley 125 de 1991 establece requisitos como la permanencia estable de 5 años en el trabajo de la tierra para poder heredarla.
lo que implica un esfuerzo físico continuo y otras labores relacionadas. El trabajo reproductivo realizado por las mujeres en zonas rurales, incluyendo el cuidado de huertos y animales para consumo propio, no es reconocido como trabajo y no se formaliza el apoyo que brindan a la producción. Como resultado, en muchos casos, las mujeres que podrían ser herederas directas de la tierra no tienen la condición legal para asumir la propiedad, lo que lleva a que esta pase a manos de cualquier hombre de la familia. Algo que Maite Cruz Hidalgo tiene bien claro es la importancia de reconocer, valorizar y sobre todo remunerar correctamente el trabajo de las mujeres en el sector agropecuario. Desde su proyecto de desarrollo local Las Margaritas, fundado en el 2020 en la provincia de Ciego de Ávila, trabaja por transformar la visión tradicional que se tiene de un oficio como la ganadería. Nos gustaría sobre todo poder fortalecer muchísimo las familias ganaderas. Nosotros hemos trabajado por cambiar el concepto de ganaderos a familias ganaderas. Nosotros tenemos un proyecto de ganadería familiar sostenible. Para nosotros es fundamental que no solamente sea el reconocimiento al ganadero o a la mujer ganadera, que ya lo hemos ido logrando. Para nosotros es fundamental que sea de toda la familia la responsabilidad de la ganadería, de la mujer que sea capaz de exigir todo el tiempo, pónganle la presilla al ternero, vamos a marcar el ganado, vamos a ver esto, que la mujer sea capaz de levantarse por la madrugada igual que el hombre y vaya para la vaquería y responda ahí ante las actividades de ordeño, que hay muchísimas que no solamente es ordeñar, porque hay que manear un ternero, porque hay que soltar los terneros, porque hay que velar que el ternerito mame de la vaca. O sea, y nosotros hemos ido cambiando eso, y las mujeres han perdido mucho ese temor de enfrentar la ganadería, y eso nos ha gustado muchísimo. Estamos trabajando por mejorar sobre todo las condiciones de los ganaderos, para que los ganaderos vivan un poquito mejor y puedan dedicarse más a la ganadería. Según la encuesta nacional de ocupación en Cuba, el empleo estatal sigue siendo predominante tanto para hombres como para mujeres, pero las mujeres están en desventaja. Representan el 45,8% de los empleados en el sector estatal. En el sector no estatal, donde se encuentran hoy los mayores ingresos, también son minoría, atribuyéndose esta situación a las brechas en el acceso a recursos que podrían empoderar a las mujeres. Mi nombre es Julieta Hernández, ingeniera civil, y soy la socia fundadora de Pilares Construcciones, una empresa de construcción que lleva 5 años en el mercado. Como el sector de la construcción siempre ha sido predominantemente de hombres, los temas de género en nuestra empresa siempre han sido muy importantes, sobre todo porque somos 5 socios y de ellos 4 mujeres. En lo personal, cuando empecé en el sector privado, no empecé en mi propio negocio. Comencé buscando un cambio económico, porque además soy madre de 2 niñas, de 2 niños, y necesitaba tener una mayor remuneración. Recién estaba un rompimiento familiar, una separación, y me quedaba sola a cargo de 2 niños pequeños. Eso me hace dar un salto hacia el sector privado buscando una mejor remuneración en el año 2018, y no comencé directamente en mi negocio, sino comencé como trabajadora de otros negocios de construcción, siendo por supuesto buscando una afinidad con mi profesión porque soy ingeniera civil. Comencé en una cooperativa de construcción y por supuesto fue muy difícil llegar a este sector privado porque no tienes condiciones en función diseñadas para la mujer. Desde el punto de vista de horarios, muchas veces no hay flexibilidad de horarios, no ocurre solo en el sector privado, ocurre también en el sector estatal. Las madres tenemos que dejar a los niños en las escuelas, en los círculos infantiles, y hay muchos problemas de transporte, de movilidad. Entonces no puedes dejar un niño a las 6 de la mañana en una escuela y a veces te toma 1 hora, 2 horas llegar a un centro de trabajo. Y presenta realmente una barrera el no existir esas redes de cuidado y esas redes de apoyo, no solo con respecto a los niños, sino también a veces con el cuidado de enfermos, de personas de la tercera edad que
tradicionalmente recaen en la mujer. Entonces, las mujeres incorporarse a este sector privado, que muchas veces tiene muchos riesgos, mucha inestabilidad, porque es un sector muy nuevo en Cuba, no tiene la misma estabilidad que puede tener el trabajo estatal. Muchas veces las mujeres apuestan pues por esa seguridad que hay en el trabajo estatal, que saben que no va a cerrar la empresa y que si cierra la empresa, de alguna manera van a ser reubicadas, van a mantener un salario. Aunque las mujeres participan en el empleo no estatal, su presencia es minoritaria en comparación con los hombres y se concentra en áreas de menor remuneración y con menos poder de decisión. Mayormente ocupan roles de trabajadoras contratadas, administradoras o en oficios tradicionalmente femeninos. Ya desde 2015, la economista Teresa Lara, quien fue pionera en estos estudios en Cuba, alertaba de que se trata de un espacio laboral necesario que las mujeres cubanas podrían cubrir en mejores condiciones, dado su alto nivel de calificación técnica y profesional. Sin embargo, persisten sesgos sexistas, por ejemplo, en algunas actividades que exigen una apariencia física agradable y edades jóvenes para atraer a la clientela. Aunque muchas mujeres han mejorado sus ingresos personales en el sector privado, esto a menudo se logra a expensas de su salud y sin las mejores condiciones laborales. Nosotros en la empresa, como tenemos esa política de género, también tenemos brecha de género y hemos tomado diferentes estrategias, acciones para disminuirlo un poco, pero la tenemos. O sea, podemos dividir la empresa en dos sectores fundamentales. Uno que son el sector profesional, en el cual no tenemos brecha de género. O sea, tenemos mujeres, tenemos hombres, no tenemos problemas con las diferenciaciones de horario. Aún así, les facilitamos, o sea, no solo a las mujeres, sino también a los hombres, a los que son cuidadores de niños, cuidadores de personas ancianas, tienen un horario diferenciado para entrar y para salir de la empresa. Pero en este sector profesional, realmente tenemos en la empresa una brecha de género fuerte en el sector de los operarios de construcción. Dígase los albañiles, los plomeros, los electricistas, los carpinteros, en mayor número son hombres. O sea, lo que se dice en la construcción a pie de obra, realmente el mayor número de personas que tenemos son hombres, aún implementando diferentes estrategias y acciones concretas para disminuirlo. No logramos tener también más un poco de un tema cultural. Somos una sociedad patriarcal y lleva mucho trabajo, mucha concientización, mucha educación y mucha red de apoyo para que realmente podamos nosotros, al menos desde la empresa y también desde la sociedad, disminuir esa brecha de género. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. Fue noticia en nuestra web el homenaje realizado el pasado 23 de abril a la escritora cubana Georgina Herrera, ya fallecida, con motivo de su 88 cumpleaños. Poetas, investigadoras y activistas compartieron visiones y anécdotas relacionadas con Yoya, como le decían cariñosamente. Su onomástico coincide con el Día Mundial de la Lengua Española y por ello la Casa de la Poesía en La Habana Vieja y el proyecto Librería Ireti organizaron una rememoración como parte de las actividades por dicha fecha. El programa incluyó lecturas de sus poemas, la proyección del documental Cimarroneando con Georgina Herrera del año 2011 de Juana María Cordonés Cook y el panel Las diferentes Georginas. Puedes encontrar más información en la nota titulada Las múltiples dimensiones de Georgina Herrera. También publicamos un reporte sobre la más reciente edición del espacio Concordancia del Centro Memorial Martin Luther King Jr., realizado el 26 de abril en La Habana. Dedicado a la teología negra y la afroestética, el debate mensual de esa institución convocó en esta oportunidad a Iset Samá, pastora de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba y coordinadora ejecutiva del Centro Memorial Martin Luther King, al teólogo y pastor Juan Carlos Marrero del Centro Oscar Arnulfo Romero y a Yadira Rachel Vargas, historiadora y coordinadora del proyecto de afroestética Rizo Libre, quienes hablaron sobre cómo evitar una única historia sobre su realidad.
Asumir la identidad cultural propia es el primer paso para comprender la discriminación racial, pero también otras desigualdades como las de género, coincidieron especialistas y activistas presentes en el encuentro. Puedes encontrar otros detalles y pinchas en el enlace Cuba, Teología Negra apuesta por la restauración de la memoria. Sobre acoso laboral en Cuba hablamos en el más reciente episodio de nuestro podcast Alcemos la Voz, donde cada día 25 dedicamos unos minutos de audio a denunciar las violencias machistas. Si bien esta forma de violencia no había sido explícitamente tipificada en las leyes cubanas hasta hace muy poco tiempo, sí ha estado presente en la vida cotidiana. Las maneras en que ocurre son diversas e incluyen humillaciones, sobrecarga de tareas y altercados sistemáticos. Según especialistas y activistas en Cuba, esta forma de violencia se propaga en silencio, a la par que genera un ambiente laboral hostil y nocivo para la salud física y mental de las víctimas. En este capítulo dialogamos con profesionales de las ciencias jurídicas y la psicología. Además, te traemos varias historias en primera persona sobre este tipo de violencia que muchos podrían pensar que se reduce a un problema entre dos personas, pero en realidad existen elementos estructurales que la propician. Puedes escucharlo bajo el título Acoso laboral, una realidad silenciada desde nuestra web o directamente desde las plataformas de iVoox y YouTube. Por último, te recomendamos el artículo Psicodrama feminista, la violencia como tema emergente y recurrente de la doctora en Ciencias Demográficas Matilde Molina Sintra, quien nos acerca a esta modalidad del psicodrama y su desarrollo en América Latina. El psicodrama feminista, explica la experta, representa una confluencia de prácticas educativas, terapéuticas y de activismo político para explorar y desafiar las estructuras de poder que afectan a las mujeres en la región. Se nutre, agrega, de la rica tradición del feminismo latinoamericano, que ha luchado contra la colonialidad del poder y la opresión de género, raza y clase. En el texto podrás conocer detalles de los encuentros de psicodrama feminista, el más reciente realizado en La Habana a finales de marzo de 2024 y al cual dedicamos una edición de este podcast. Escúchenos desde iVoox y YouTube. Si das clic en redzenla-cuba.net podrás tomar notas sobre estas y otras importantes temáticas. Si quieres estar al tanto de las últimas actualizaciones de nuestra web, este es el podcast para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram buscando por Semblak Cuba. También puedes escuchar nuestro podcast en la plataforma de iVoox. No te olvides de usar las etiquetas, el post-it morado y la nota en tus publicaciones para que podamos ver tus comentarios y compartirlos con nuestra comunidad. Estás en La Nota y hoy abordamos el tema del empleo femenino, las brechas de género que lo atraviesan y las potencialidades con las que cuenta este grupo poblacional para incorporarse al mercado laboral. Hay dos elementos fundamentales que ya hemos mencionado de alguna forma que deben ser tenidos en cuenta al analizar este tema: los usos del tiempo y el rol de las mujeres en los cuidados. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, el 43,9% de la inactividad laboral femenina en Cuba se debe a la dedicación de las mujeres a los quehaceres del hogar. ¿Es esto una decisión consensuada con las familias? ¿Está relacionado con la necesidad de cuidado de los miembros del hogar? Explorar estas causas no solo permitiría aprovechar mejor la fuerza laboral femenina para el desarrollo económico del país, sino también empoderar a las mujeres al brindarles autonomía económica y mayor estatus social. Además, revelar las relaciones de violencia detrás del desempleo y la inactividad económica de las mujeres sería un golpe al patriarcado. El tema del pluriempleo y la doble jornada de trabajo sí creo que puede llegar a ser una carga extra para las mujeres trabajadoras más que para los hombres. Especialmente si hablamos de mujeres que llevan la carga doméstica en sus hogares, así como la responsabilidad que implica la maternidad. Al menos desde mi experiencia, así lo considero. Hay días, por ejemplo, en que yo siento que voy a explotar de tanta carga que tengo y no creo que exagere. Y es que si te pones a pensar, las mujeres muchas veces tenemos más afectaciones o cargamos con la mayor parte de la responsabilidad, ya sea en las tareas y cuestiones del hogar, como del cuidado de los hijos y las familias.
Son cuestiones, roles que se nos han naturalizado a lo largo de los años y no ha sido así, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los hombres. En mi caso, por ejemplo, la motivación para buscar otro trabajo y pluriemplearme fue por el tema de ingresos más que por realización personal y profesional. Simplemente me encontré en una etapa de mi vida en la que necesitaba hacerlo, aunque debo reconocer que no tuve que distanciarme de mi profesión. O sea, busqué y encontré algo afín a lo que estudié y he ejercido hasta ahora. Hay una barrera real para que la mujer se inserte en el sector privado, también en algunos sectores estatales, sobre todo por la red de cuidados que prácticamente no existe y la poca que hay es muy cara, porque hay círculos privados, hay agencias y cuidadores privados de enfermos, de personas de la tercera edad, pero muchas veces tienen costos que una mujer trabajadora no puede sostener. La economía del cuidado es una propuesta feminista que busca valorar y reconocer el trabajo doméstico no remunerado, que sostiene a las familias y apoya a las sociedades. Según la economista cubana Silvia Odriozola, este enfoque reconoce al hogar como un lugar de trabajo que incide en el funcionamiento económico. Según estimaciones realizadas por Teresa Lara en 2016, en Cuba, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representó aproximadamente el 19,5% del Producto Interno Bruto, PIB. Sin embargo, la falta de datos actualizados dificulta el cálculo preciso. Según ONU Mujeres, a nivel global, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado puede representar entre el 10 y el 39% del PIB de un país, superando incluso a sectores como la industria manufacturera, el comercio o el transporte. Valorizar y visibilizar este trabajo es importante, tanto desde una perspectiva económica como para promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, ENIC 2016, las mujeres dedican en promedio casi 36 horas por semana al trabajo no remunerado, mientras que los hombres dedican alrededor de 22 horas. Esta diferencia es aún mayor en las zonas rurales, donde las mujeres pasan más tiempo realizando tareas del hogar y cuidando de otros. Además, la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población, ENEP 2017, reveló que las mujeres mayores de 60 años dedican, en promedio, casi 9 horas más por semana al trabajo no remunerado en comparación con los hombres de la misma edad. Las mujeres, cuando son madres, para demostrar que son tan buenas como los hombres, tienen que trabajar el doble. Y es que, independientemente del trabajo que puedas tener, seas una profesional o no, se espera que cuando llegues a la casa te ocupes de la familia, hagas la comida, cocines, laves, friegues. Y es que por los patrones patriarcales que hemos heredado, muchos de los hombres todavía llegan a la casa y sienten que es la hora del descanso, mientras que para las mujeres empieza una nueva jornada de trabajo. Empieza ahí la etapa de los malabares, de cómo hacer funcionar el trabajo de todo el día, que a veces no termina a las 5 de la tarde, a veces tiene otros horarios con la atención y el cuidado de los niños. Y eso al final repercute en las horas de descanso, en el cuidado, en la atención que uno se da a sí misma, incluso en el ejercicio. Empiezas a sacrificar cosas con tal de poder mantener el equilibrio entre cumplir con tu función en el trabajo y la de atender a la familia, ¿no? Y yo creo que también sumado al esfuerzo físico que se hace, porque se hace un gran esfuerzo físico, también hay algún tipo de estrés y alguna carga psicológica en la que te preocupa que pueden pensar en tu trabajo si de pronto tienes que ausentarte 3 días porque alguno de los niños se enfermó, o por el contrario, si tienes que salir del lugar en el que vives, te tienes que desplazar por motivos de trabajo, entonces en ese caso tu familia, tus amigos piensan que lo que estás es descuidando a tus hijos. También es un poco perturbador ver cómo el ciclo no termina cuando los niños crecen, porque en mi caso que he visto cómo mi mamá, ya siendo una mujer mayor, adulta y trabajadora,
También tuvo que buscar algunas excusas y ausentarse del trabajo y apelar a la comprensión de sus jefes para atender a mi abuelo en un momento ya al final de su vida en el que tenía muchas enfermedades y tenía demencia. Y te das cuenta que esto es un ciclo que se repite para las mujeres, lo mismo en la juventud que en la vejez. ¿Con qué recursos cuentan las mujeres para enfrentar estas brechas de género? Para la socióloga e investigadora cubana Daima Echevarría, una de las ventajas es su nivel educativo, que ha aumentado significativamente en las últimas décadas. También las cubanas muestran una gran capacidad de resiliencia y desarrollan estrategias para garantizar condiciones básicas en el hogar y la familia. Sin embargo, el hogar se convierte en el ajuste durante las crisis económicas, ya que muchos servicios que antes se adquirían ahora deben ser realizados en la casa, como la limpieza, el lavado y la alimentación. Las mujeres se sobrecargan de trabajo en condiciones difíciles, con escasez de alimentos, cortes de electricidad y falta de acceso al agua. Los hogares de bajos ingresos, encabezados por mujeres, enfrentan desafíos aún mayores para asegurar la vida diaria. En estas circunstancias, las mujeres priorizan la alimentación de sus hijos, personas mayores y figuras masculinas con los alimentos más nutritivos. El sistema familiar de soporte para poder tener un empleo presencial y cumplir con una jornada laboral y demás, yo no lo tengo. Eso limita muchas veces la manera en la que uno trabaja después de ser madre, ¿no? Y yo por lo menos dije que nunca más iba a trabajar presencial en ninguna parte mientras mi niño dependiera de mí para salir de su círculo o de su escuela y llegar a la casa por las tardes. Especialistas coinciden en que existen elementos clave a considerar en las políticas económicas y sociales para evitar aumentar las brechas de género. Las políticas nunca son neutras, afectan de manera diferente a los grupos humanos. Aquellos que están en desventaja inicial sufren más las consecuencias o no logran aprovechar las oportunidades que estas políticas generan. Es crucial una articulación entre la política económica y la política social. Las políticas económicas deben tener en cuenta los resultados sociales y las políticas sociales no pueden dejar de analizar sus impactos económicos. Sí creo que existe un potencial femenino muy alto en Cuba que hoy no se explota. No se explota muchísimo, o sea, se explota muchas veces en áreas profesionales donde puedes ver a una mujer a cargo de un departamento, una mujer a cargo, digamos, como alto representante, pero aún así, al menos en lo personal, yo percibo que no hay esa capacidad de decisión, tanto en el sector estatal como en el privado. Me encuentro muchas mujeres socias de empresas, pero minoritarias, o sea, de empresas privadas, pero con participaciones sociales minoritarias, un 5, un 10%. Muchas veces son la esposa del dueño, la económica de la empresa. Otras tantas veces son la cara de la empresa, porque realmente hay una política en el país de que solamente se puede ser socio de una empresa, lo cual considero incorrecto. Y muchas veces la gente busca estrategias para tener 2, 3, 4 empresas y ponen a la esposa, a la prima, a la hija a cargo de la empresa, pero no tiene capacidad de dirección, o sea, de decisión. No hay. O sea, son muy pocas mujeres en el sector privado que realmente son dueñas de su negocio, que tienen capacidad de decisión de su negocio. Y en el sector estatal lo veo muchísimo. Encontramos mujeres jefas de departamento, directoras a lo mejor de una unidad, pero su capacidad de dirección, de tomar decisiones, es poca. O sea, no se explotan esas posibilidades. Yo creo que sí, que hay muchísimo potencial en Cuba. Lo veo grandes empresas privadas de éxitos de colegas que le ponen muchísimo corazón, le ponen muchísima bomba y son grandes empresas lideradas por mujeres. O sea, cuando veo una mujer a cargo de una empresa y con capacidad realmente de decisión,
pues siempre veo una gran empresa. O sea, por eso creo que sí, que hay muchas potencialidades que se pueden explotar muchísimo. ¿Cuáles serían entonces las soluciones para lograr un acceso laboral equitativo? Para la socióloga Iliana Benítez Jiménez, en primer lugar es necesario eliminar estereotipos y barreras que impidan a la mujer aspirar, desear y acceder a empleos. También se requiere crear conciencia de que el trabajo no solo brinda apoyo económico, sino también realización personal. El empoderamiento y la autonomía de las mujeres se logra a través de la independencia económica. Es importante educar a las mujeres sobre cómo el empleo puede satisfacer sus necesidades prácticas y estratégicas, como superar la estructura patriarcal y las brechas que ésta impone. Además, es crucial eliminar barreras estructurales y sociales que dificultan el acceso de las mujeres al empleo y ofrecer servicios y recursos de calidad que faciliten su incorporación. Por tanto, considera, es fundamental promover la corresponsabilidad, tanto a nivel familiar, donde todos comprendan que el cuidado de personas dependientes es responsabilidad compartida, como a nivel estatal, donde el Estado debe proveer servicios sociales necesarios para que tanto mujeres como hombres puedan acceder al trabajo. Si buscamos alcanzar la verdadera equidad, es preciso visibilizar la brecha de género en el mundo laboral y los desafíos y barreras que impiden a las mujeres acceder a empleos y oportunidades en igualdad de condiciones. Recordemos que la igualdad de género no solo es un objetivo fundamental en sí mismo, sino que también beneficia a la sociedad en su conjunto, promoviendo el desarrollo y el progreso. Un mundo laboral inclusivo, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin importar su género, es un paso imprescindible en ese camino.